día más glorioso en el cual tu pueblo se reúne para adorarte, para bendecirte, para conocerte, para aprender más de ti y ver la gloria de Cristo. Oh Señor, concédenos que en la continuación del estudio de la carta a los Hebreos podamos ver aún más la gloria de Cristo. Bendícenos hoy, oh Señor, te lo rogamos. Amén. Vamos a continuar hoy con el estudio de nuestra carta a los Hebreos y les ruego estemos todos en el capítulo 13, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 13, versos 12 al 14. Recuerden que el domingo pasado empezamos el estudio del tema que se llama Fuera del Campamento. Hoy vamos a continuarlo, hoy es la segunda parte, Fuera del Campamento. Nos dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En el estudio anterior nos esforzamos en presentar de una forma clara qué es lo que significa aquí el campamento, del cual el autor nos exhorta que todo cristiano debe salir de él. Ya hemos aprendido que todo cristiano debe salir fuera del campamento, pero para no confundirnos, intentamos dar claridad respecto a qué es eso. Cuanto más precisión damos a un término bíblico que es muy importante, menos probabilidad existe de que se use erróneamente. Ya hemos visto que el campamento equivale a lo que los judíos hicieron en el tiempo de Cristo. ¿Qué fue lo que los judíos hicieron en el tiempo de Cristo? Que fue más malo que lo que los judíos hicieron en cualquier época en el cual su fe descendió a lo más bajo, en el cual perseguían a los profetas. En el tiempo de Cristo, el judaísmo hizo algo mucho más terrible, que fue ¿qué? Odiar, rechazar, asesinar al Hijo de Dios encarnado. Y es en este punto particular, es decir, los judíos sacando al Hijo de Dios del campamento, en el cual debemos identificar cuál es el equivalente hoy del campamento, del cual el autor nos manda a salir. Ya hemos dicho que hoy día no hay una réplica exacta del campamento del judaísmo apóstata del tiempo de Cristo. Hemos dicho que este versículo no se debe aplicar al catolicismo romano con todas sus doctrinas erradas, que tampoco se debe aplicar al protestantismo frío y degenerado. Hemos dicho que hoy día lo que más se parece al judaísmo apóstata del tiempo de Cristo es el mundo secular y profano. Los miembros no regenerados del mundo no profesan amor a Cristo. La sola mención del nombre de Cristo ante el mundo profano les causa odio. El mundo secular y profano aborrece a Cristo y saca de su lenguaje el nombre de Cristo, excepto para cuando lo van a tomar en vano. Así que luego tratamos de mostrar en qué sentido es que el Señor nos manda a salir fuera del campamento. ¿En qué sentido es que el Espíritu Santo nos dice que nos separemos de los impíos, de los que odian e injurian a Cristo? Como hemos visto ya,
salir del campamento no es algo literal, no es algo físico, sino que es algo metafórico y algo moral. Es decir, cuando el versículo nos dice, salgamos pues a él fuera del campamento, fuera del mundo, él no nos está pidiendo que nos convirtamos en fanáticos llevando la vida de ermitaños. Lo que el autor nos está diciendo es que el cristiano debe permanecer en el mundo, pero no es del mundo. El cristiano debe permanecer en medio del mundo, pero él no es gobernado por las políticas y los estándares del mundo. El corazón del cristiano no está atrapado por los placeres y los atractivos y los lujos del mundo. Todo esto es algo extraño para el cristiano. El cristiano camina en este mundo como un peregrino, mas no abusa del mundo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:31 dijo, y los que disfrutan de este mundo, porque hay cosas de este mundo que el cristiano puede disfrutar de una forma lícita. Pero Pablo dice que incluso esas cosas lícitas del mundo, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Luego, en el estudio anterior, señalamos que salimos del campamento, salimos del mundo, pero no salimos sin rumbo fijo. Salimos con un objetivo en mente, ¿que es cuál? Encontrar a Cristo. Nuestro autor dice, salgamos pues a Él. ¿A quién? A Cristo fuera del campamento. Salimos del mundo buscando a Cristo, lo cual denota la conversión. En la conversión nosotros salimos fuera del campamento. Pero es importante ver la forma como el Espíritu Santo redactó el texto. El versículo 13 no dice así, salgamos pues fuera del campamento a él, sino que el Espíritu Santo lo redactó así, salgamos pues a él fuera del campamento. No se trata simplemente de una diferencia de redacción. Aquí lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar es que Cristo debe ser el primer y gran objetivo del corazón antes de que los adornos y placeres del mundo sean aborrecidos. Si primero no anhelamos, no deseamos a Cristo, no amamos a Cristo y no salimos a Cristo, entonces el amor al mundo permanecerá en nosotros. Algunas personas empiezan a abandonar ciertas cosas de este mundo y se convierten en ascetas, pero no están amando a Cristo. Y si no hacen esto, no encontrarán ninguna alegría y ninguna satisfacción. Los que hacen esto son como los israelitas que salieron de Egipto físicamente, pero su corazón continuó codiciando todo lo que estaba en Egipto. Así que salir a Cristo fuera del campamento significa romper completamente con nuestra anterior manera de vivir. Significa renunciar a todo aquello que se opone a Cristo, renunciar a todo aquello que obstaculice la comunión con Cristo. En una palabra, la exhortación que se nos da aquí en los versos 12 al 14 es otra manera de decir lo que Cristo dijo en Mateo 16, 24. ¿Qué dijo Cristo allí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, si alguno quiere venir a mí, salga del campamento. El pecado debe ser mortificado para salir a Cristo. La carne con sus deseos y pasiones debe ser crucificada. El mundo debe ser abandonado.
y el ejemplo que nos ha dejado Cristo, quien murió fuera del campamento, debe ser imitado. Así que salir a Él fuera del campamento no es un acto único que se da solamente en la conversión. Salir a Cristo fuera del campamento es algo constante, es algo habitual en la vida del cristiano. El cristiano debe tomar su cruz cada día, debe salir del campamento cada día. En la conversión salimos del campamento, pero luego, en la medida que vamos creciendo en santidad y en el conocimiento de Cristo, nos damos cuenta que aún muchas cosas de nosotros pueden ser nuestros pies, pueden ser nuestras manos, pueden ser nuestros ojos, pueden ser nuestra boca, todavía están en el campamento y todos los días vamos saliendo. Realmente, lo que el autor nos está diciendo aquí en el versículo 13 es: salgamos a Cristo fuera del campamento. ¿Cómo? Llevando su vituperio, llevando el reproche de Cristo. En este mundo vamos a llevar el vituperio de Cristo y en la eternidad llevaremos la gloria de Cristo. Pero no recibiremos la gloria al menos que salgamos a Él fuera del campamento llevando su vituperio. E insisto, esto se refiere primariamente a la conversión, y la conversión es odiar al mundo para amar a Cristo. Y ese reproche de Cristo se presenta de diferentes maneras en nosotros y en los cristianos, según Dios se complazca frenar la enemistad de los impíos contra el pueblo de Dios. Pero en cada tiempo y en cada lugar, el cristiano debe llevar de una u otra manera los reproches de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 a Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, no solamente en el siglo I, en todo siglo, de diferentes maneras. El que sale del mundo a Cristo sufrirá persecución. Este reproche, este vituperio puede tomar la forma de una cruel aflicción como la que sufrieron los cristianos en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III. Pero en nuestro siglo puede tomar una forma más leve, como por ejemplo la burla, el ridículo, el ostracismo, el aislamiento, lo cual es sentido profundamente por las almas sensibles. Así que esas son otras maneras de llevar el vituperio de Cristo. Como aprendíamos hoy en la predicación, Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y una de las razones por las cuales Dios permite que el impío nos persiga, permite que el impío se burle de nosotros, permite que el impío nos haga a un lado, una de las razones es porque Dios sabe que nosotros somos muy propensos a coquetear con el mundo. Dios sabe que nosotros somos muy propensos a enamorarnos de las cosas del mundo, y si Dios nos manda a separarnos del mundo, Él está haciendo que el mundo frecuentemente nos dé la espalda y se nos oponga, porque nosotros somos muy débiles, mediocres y flacos en apartarnos del mundo. Miren, la carne desea escapar de la oposición del mundo. La carne desea escapar del aborrecimiento del mundo. Es natural que nosotros deseemos ser aceptados por todas las personas y que todo el mundo piense bien de nosotros. Pero el llamado que tiene el cristiano es que nos fortalezcamos en la mente pensando en lo que el Maestro soportó por nuestro bien.
En los tipos acerca de Cristo que se presentan en el Antiguo Testamento, cuando digo tipos, son aquellas cosas que en el Antiguo Testamento señalaban algún aspecto de lo que Cristo iba a hacer o hacer en este mundo. Uno de los tipos que apuntaban a Cristo en el Antiguo Testamento era la ofrenda por la expiación. La expiación se quemaba fuera del campamento. Como dije en la clase pasada, es decir, muy lejos del lugar santísimo donde Dios tenía su asiento. Y todo esto tenía como fin representar la separación que existía entre el Dios santo y el pecador impío. De la misma forma, Jesús, su ser, fue sacado fuera del campamento. ¿Y qué es lo que había fuera del campamento? Cristo le llamaba las tinieblas de afuera. Jesús fue sacado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y donde él dice que el fuego no se apaga nunca y el gusano nunca muere. Allí fue sacado Cristo cuando él fue expulsado de Jerusalén. Cuando él estaba en la cruz, esto fue lo que pasó. Jesús, durante todo el tiempo que estuvo colgado en la cruz, fuera del campamento, sufrió las tinieblas de afuera, que no son más que el infierno. Jesús sufrió el infierno por ti y por mí cuando estuvo en la cruz. Cuando Cristo salió fuera del campamento, para él significó estar lejos de Dios. Pero cuando nosotros salimos fuera del campamento, significa todo lo contrario, estar más cerca de Dios, porque salimos fuera del campamento para encontrar ¿a quién? A Cristo. Salimos a Él fuera del campamento. Para Jesús, salir fuera del campamento significó la maldición. Para nosotros, salir fuera del campamento significa la eterna bendición de su presencia. Así que vamos a unirnos a Cristo a pesar de que esto significará el desprecio del mundo. Permaneceremos junto a su causa en la tierra sin importar cuál sea el costo para nosotros. Pero quisiera que consideráramos un poco lo que este deber de ir a Cristo fuera del campamento implica para nosotros. Como ya dije en la sesión pasada, salir del campamento a Cristo es un acto del alma y no del cuerpo. Pero quiero particularizar en algunas cosas, especialmente como una aplicación, cómo diariamente estamos saliendo a Cristo fuera del campamento. Bueno, en primer lugar, nosotros salimos a Cristo a través de la oración. Nosotros diariamente salimos a Cristo a través de la oración. Y recuerden que la oración verdadera es un suspiro del alma. La oración verdadera es un suspiro del corazón que anhela a su ser amado, y nuestro amado es Cristo. Salimos a Cristo inicialmente por medio de la oración cuando decimos: Señor, sálvame que perezco. Señor, ten misericordia de este pecador. Pero diariamente el cristiano sale del campamento cuando hay un deseo diario por Cristo, cuando hay un deseo de que Cristo sea más real en mi vida, que Él me conceda por su Espíritu una comunión más íntima y cercana con Él. El cristiano que anhela hacia Cristo, en ocasiones podrá recostarse en su pecho y disfrutar de la presencia del amado en una especial ocasión. En segundo lugar, salimos a Cristo fuera del campamento por medio de la fe. Cuando nosotros ejercitamos diariamente la fe, estamos saliendo a Cristo, porque ¿cuál es el gran objeto de la fe? Que yo tenga una casa nueva,
que yo tenga un auto nuevo, que me cure de mi enfermedad. ¿Cuál es el gran objeto principal de la fe? Es Cristo. Eso lo aprendimos ya. El gran objeto principal de nuestra fe es conocer a Cristo, disfrutar a Cristo, y todo esto lo empezamos a hacer por medio, desde la conversión. Cuando nos convertimos, venimos a Cristo en un acto de fe, pero diariamente venimos en fe a Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo aquí en medio del mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por medio de la fe en Él, el cual me amó y se entregó por mí. Miren, cuando la fe está inactiva, cuando la fe está débil, el alma no se vuelve a Cristo. El alma no se vuelve a la verdadera oración ni a la comunión con Él. Pero cuando la fe es fuerte y cuando la fe está operante en el cristiano, el corazón se vuelve a Cristo por instinto. En tercer lugar, salimos a Cristo fuera del campamento en un acto de esperanza. Y esto lo hacemos todos los días. Miren, la esperanza es una gracia espiritual que libra al corazón del cristiano de caer en la terrible desesperación. Cuando el cristiano está propenso a caer en una terrible desesperación, bueno, cuando el pecado hace estragos en su ser. Cuando yo caigo en un pecado terrible, la ley de Dios acusa mi conciencia. Satanás se esfuerza por hacerme pensar que todo está perdido, que cómo es posible que siendo tú un salvo hayas cometido semejante pecado, que cómo es posible que después de haber abusado de los privilegios que te ha dado Dios, que después de haber pecado contra la luz del conocimiento que ya tienes, que después de haber convertido la gracia divina en un libertinaje, ya para ti no hay esperanza. Bueno, y cuando uno peca, ojalá pasásemos en cierto grado por esta experiencia. Pero el cristiano, aunque puede pecar y puede pecar terriblemente, el cristiano sale diariamente a Cristo en un acto de esperanza, sabiendo que Jesús se compadeció de los leprosos, que Jesús tuvo compasión del publicano, del ladrón moribundo en la cruz, que Jesús está lleno de compasión, que me puedo postrar humildemente ante su clemencia y rogarle que tenga piedad de mi alma, que aún se entrega a tan horribles pecados. En cuarto lugar, salimos a Cristo fuera del campamento en un acto de amor. Amor. Miren, el amor que el Espíritu Santo ha derramado en el corazón del creyente es más que un hermoso sentimiento. El amor es un principio operativo en la vida del salvo. El amor anhela la compañía de la persona amada y no puede encontrar satisfacción en otro lugar. Hermano, hermana, joven, niño que estás aquí, tú no podrás encontrar a Cristo nunca en los círculos mundanos. Jamás. Por lo tanto, cuando el corazón del creyente se encuentra en un buen estado de salud, él busca a su amado, pero no lo busca donde sabe que no lo encontrará. Él sabe que lo encontrará fuera del mundo, fuera del campamento. Y el corazón del cristiano, cuando es saludable, anhela una palabra de sus labios, anhela una sonrisa de su rostro, anhela un abrazo de su amado Salvador. Y él sabe que para disfrutar eso debe ser fuera del campamento. Cristo es precioso únicamente para aquellos cuyos pecados han sido borrados por su sangre.
y solo estos, en sus afectos, en sus emociones, salen a Cristo. Lastimosamente no salimos a Cristo tan frecuentemente como debiera ser. En quinto lugar, ir a Cristo fuera del campamento es la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Cuando nosotros salimos del mundo a Cristo, se da un cambio de amos. ¿Quién era nuestro rey cuando estábamos en el mundo? El diablo, el príncipe de este mundo. Pero cuando salimos de este mundo malvado en un acto de fe y vamos a Cristo, entonces aceptamos gozosamente que Cristo sea nuestro amo, que Cristo sea nuestro Señor. Nos alistamos bajo su estandarte, nos ponemos el uniforme de Cristo, obedecemos la capitanía de Cristo y estamos de acuerdo en todo con la voluntad de Cristo. Insisto, nuestro texto dice, salgamos a Cristo fuera del campamento, no a lo contrario. Una persona puede separarse de la política, puede separarse de los pasatiempos, puede separarse de los placeres del mundo y aún así no tener amor por Cristo. Primero, se debe dar el ejercicio de la fe, el despertar de la esperanza, los actos del amor, la sumisión de la voluntad y caminar diariamente en obediencia a Cristo con el fin de que el mandato que está en este texto se cumpla. Y dice el verso 14, y da una razón adicional, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Quisiera que en el tiempo que nos resta analizáramos 4 cosas de este pasaje, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vamos a ver 4 cosas. 1, ¿cuál es la relación de este versículo con los 2 textos que le preceden? ¿Qué significa ciudad permanente? ¿Qué es lo porvenir que buscamos y de qué manera buscamos eso porvenir? Este tema no hubiese caído bien en el foro que se acaba de hacer aquí en Medellín, porque el foro estuvo centrado en la importancia que la ciudad posee como una seguridad para el ciudadano. Nuestro autor dice que eso es falso, que ninguna ciudad en este mundo será nunca segura, especialmente para el cristiano. Bueno, respecto al primer aspecto, ¿cuál es la relación que este texto posee con el 13 y el 12? Es muy simple. Aquí cuando el autor dice ¿por qué? Ese porque lo que está es conectando el versículo 14 con el 13 y con el 12. Y lo que él está haciendo aquí es darnos una razón adicional para cumplir con el mandato que está en el verso 13. Debemos salir del campamento también. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pero enfoquémonos en el segundo aspecto. ¿Qué significa aquí ciudad permanente? Bueno, obviamente en nuestro texto cuando dice ciudad se está usando en un sentido metafórico. ¿Cómo así? Sí, aquí ciudad se refiere a lo que nosotros pensamos que es fuerte y estable. Una ciudad, y especialmente en el siglo I, proporcionaba refugio. Por lo general eran amuralladas, protegían del enemigo. La ciudad aseguraba cierto descanso para la mayoría de los ciudadanos. Pero un profeta ya había dicho el cambio y la decadencia en todas partes veo, porque no hay nada permanente, durable o confiable en este mundo. En Génesis 4:17
nosotros vemos que Caín edificó una ciudad. ¿Para qué? Para que él y los suyos estuviesen seguros. Pero esta no era permanente. Hoy día no existe. Hace mucho tiempo que fue destruida. La historia nos dice que Tebas, Nínive, Babilonia fueron ciudades muy grandes y muy fuertes e imponentes. Pero si usted las va a ver hoy, no existen. ¿Por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios 7:31, la apariencia de este mundo se pasa. Y segundo de Pedro 3:10 dice, la tierra y todo lo que en ella hay será quemado. Lo que el autor nos quiere decir es que las cosas de esa tierra son transitorias. Aquello que el hombre natural, que el inconverso valora altamente y por lo cual es capaz de vender su alma con el fin de obtenerlo, todo eso se desvanece de una forma rápida. Todo lo mundano es inestable, todo lo mundano es incierto. Este es el significado de lo que él dice, no tenemos aquí ciudad permanente. Pero quiero mostrarles algo que es muy importante. El autor no dice aquí, en el mundo no hay una ciudad permanente. Él no dice eso. Él dice, no tenemos una ciudad permanente. ¿A quién se refiere él aquí? ¿A quién se puede aplicar esto? Únicamente al cristiano. El cristiano no tiene ninguna ciudad permanente en este mundo. No tiene nada sólido en este mundo. Mire, es cierto que los mundanos no poseen nada. Únicamente en su imaginación, en sus planes y en sus afectos. El mundano ha puesto su corazón en las cosas de este mundo y actúa como si este mundo y sus posesiones fuesen a permanecer para siempre, como dice el Salmo 49:11, hablando del impío. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación a generación. Pero todo eso es falso. El autor está diciendo, cristiano, tú debes salir del mundo porque tú no tienes aquí ciudad permanente. Las ciudades son el centro de los intereses y los negocios y las comodidades del hombre en este mundo. En las ciudades el ser humano se libra de la condición de extranjero y peregrino, especialmente cuando compra su casa. En las ciudades el ser humano cree que tiene la seguridad y el descanso que este mundo ofrece. La ciudad es su todo para aquellos que no tienen objetivos ni fines más altos en este mundo. Y ellos aman y se hacen todos estos foros que se hacen mundialmente con el fin de mostrar la importancia que la ciudad tiene. Pero Dios, que es tan sabio, en los tratos providenciales que Él tiene con su pueblo, a menudo nos envía dolorosos recordatorios de que no tenemos ciudad permanente en este mundo. Somos propensos a fijar nuestro corazón en las cosas de abajo con el fin de asentarnos en el mundo. Nos gusta pensar que estamos anclados por un tiempo en las cosas terrenas y hacemos muchos planes en este mundo. Pero cuando estamos ya bien firmes y que pensamos que tenemos control sobre todo, entonces Dios sopla sobre nuestros esquemas y nos obliga a remover nuestras tiendas y nos recuerda, no se te olvide que no tienes ciudad permanente en este mundo. Miqueas 2:10, el Espíritu Santo dijo, Miqueas 2:10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente.
cuán orgullosos se sienten los paisas, porque Medellín ha sido el centro mundial de un foro y se ha mostrado toda la innovación que la ciudad tiene. Bueno, ese debe ser el sentimiento del impío, no del cristiano. Porque el cristiano está angustiado al ver que esta ciudad se caracteriza por mucho pecado, como todas las ciudades del mundo. Solamente basta con que usted salga a la calle y mire cómo visten las residentes de Medellín. La mayoría viste como prostitutas. ¿Esa es una razón para que tú tengas mucho orgullo? No, tú no tienes ciudad permanente, así sea la ciudad más innovadora del mundo, porque está llena y atestada de pecado. En Deuteronomio 32, versículo 11 y 12, Dios dice, Deuteronomio 32, versículo 11 y 12, Dios dice, como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Querido hermano, hermana, no hay una experiencia más desagradable como cuando Dios remueve nuestro nido terrenal. Cuando Dios perturba nuestro reposo en esta tierra y somos obligados a cambiar de nuestra morada y Dios puede usar cualquier cosa para que eso pase. No te sientas tan seguro porque tienes tus negocios aquí, porque ya compraste tu casa aquí, porque tienes tu familia aquí. Dios puede soplar y hacer que todo eso se desvanezca. Pero esto muchas veces es necesario para nosotros, para que aprendamos a usar las alas de la fe. Dios usa esto muchas veces para que el cristiano aprenda a vivir como un extranjero y peregrino en esta tierra, porque nosotros no somos de este mundo. Hermanos, hermanas, Dios ha llamado a su pueblo para que esté en comunión con Cristo. Y esto significa algo más que participar de su vida, que recibir su paz, que recibir su gozo. Tener comunión con Cristo significa participar de sus experiencias, excepto la de recibir la ira de Dios. Pero del resto, debemos participar de todas las experiencias que Cristo tuvo en esta tierra. Él dijo en Juan 10:4, Juan 10:4, hablando del buen pastor que es Él, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por dónde deben ir las ovejas? Por el camino por el cual va el pastor. Así que esto denota dos cosas. No estamos llamados a recorrer ningún camino que Cristo no haya recorrido. Y esto denota que hemos de experimentar algo de las tristezas que Cristo sufrió en este mundo. Esto fue lo que le dijo él a los discípulos en Lucas 22:28. Pero vosotros, mis discípulos, son los que habéis permanecido conmigo. ¿Dónde? En mis pruebas. Y este es el llamado que el cristiano tiene. ¿Cómo fue la experiencia de Cristo en este mundo? Mire, incluso cuando era un tierno bebé, no tuvo reposo en esta tierra. Sus padres tuvieron que salir corriendo en una noche para Egipto con el fin de escapar de la maldad de Herodes. Y cuando vemos todo el registro del evangelio, ¿cuánto tiempo duró Cristo en una ciudad? Muy poco. Él estaba en constante movimiento. Esto fue lo que le caracterizó. En Juan 4:6 se nos muestra cómo era la comodidad de Cristo en este mundo. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Esto caracterizó la vida de Cristo. En este mundo, Él no pudo
encontrar reposo, porque un cristiano jamás podrá reposar en este mundo. Y esa es la razón por la cual Apocalipsis nos muestra que la iglesia y el Espíritu Santo están orando constantemente: Señor, ven pronto. En este mundo no tenemos descanso, no tenemos ciudad permanente. Pero quiero que consideremos de una forma más específica, más concreto, el significado de nuestro texto conforme al contexto. En primer lugar, lo que el autor le está diciendo a sus lectores originales es que ninguna ciudad en esta tierra tiene la exclusividad de tener el templo donde se le rinde culto a Dios. Recuerden que los judíos estaban persiguiendo a estos judíos convertidos a la fe cristiana, diciéndole: ustedes abandonaron Jerusalén, ustedes abandonaron el templo. Recuerden que Jerusalén es la ciudad santa, allí es donde está Dios. Lo que el autor está diciéndole es: no, una vez que los judíos sacaron a Cristo del campamento, Jerusalén terrena, la que queda en Palestina, ya no es más la ciudad santa. Allí ya no más está Dios, y ustedes ya no tienen ninguna ciudad que sea el centro del culto a Dios en esta tierra. Duro, ¿no? Y esto es duro para Roma. La iglesia romana cree que Roma, que el Vaticano, es el centro de la adoración a Dios a este mundo, y esto es contrario a lo que nuestro texto está diciendo. El creyente no tiene una insegura y temporal ciudad en la cual adorar a Dios en este mundo. La adoración a Dios se da en espíritu y en verdad, en el único templo seguro que hay, que es la iglesia, la comunidad de los santos. El otro objetivo que el autor de la carta tenía en mente cuando le escribe a sus lectores es que el creyente no tiene ciudad en la tierra en la cual él pueda encontrar la provisión para los anhelos más altos que él tiene. Mire, ¿cuál es el anhelo más alto? Encontrar a Cristo, la liberación de nuestros enemigos, el fin de todas nuestras tribulaciones, un lugar de eterno descanso. Y eso no lo encontraremos en ninguna ciudad en este mundo, porque dice Pablo en Filipenses 3:20 que el lugar de nuestro descanso es donde está nuestra ciudadanía, y él dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que el cristiano no considera este mundo como su morada fija o como su hogar final. Y esto es lo que le da fuerza al mandato del versículo 13. Y esa es la razón por la cual el versículo 14 empieza con un porque. Porque si queremos salir a él fuera del campamento, también tenemos que considerar que no tenemos nada estable en este mundo, que todo es incierto, y esto nos ayuda a renunciar más a las cosas del mundo. Y esto nos ayuda a estar dispuesto a sufrir el vituperio de Cristo, y ya que a usted lo aíslen en la escuela, en la universidad, en la empresa, sus vecinos, todo el mundo, usted entiende por qué razón eso pasa. Porque usted no es de este mundo, porque usted era del mundo, pero usted salió del mundo a Cristo. Y el tercer aspecto que quiero que veamos en el texto, cuando dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es lo porvenir que el cristiano busca? Sino que buscamos la porvenir. Así que, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto, la conclusión natural es que lo que el cristiano busca es que él busca el cielo. El cristiano busca la ciudad celestial, la ciudad permanente, la ciudad eterna, a la cual el autor de la carta se ha referido muchas veces en toda la epístola. Él dijo en Hebreos 10:34 que esta ciudad que el cristiano busca es la mejor y perdurable herencia en los cielos. En el 11:16 el autor dijo que esta es la patria celestial.
En Hebreos 10:34 él dijo que esta ciudad, en el 12:22, él dijo que es la ciudad del Dios vivo, el asiento y el centro del culto divino, la Jerusalén santa, la Jerusalén celestial. Así que esta ciudad que buscamos, lo porvenir que buscamos, son las cosas inconmovibles que él ya dijo en Hebreos capítulo 12:27. Se trata del reino inconmovible de Hebreos 12:28. Esta ciudad es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El autor ya hizo referencia a la ciudad que buscamos en Hebreos capítulo 11, versículo 10, y nosotros ahondamos mucho en este tema. Dice en Hebreos 11:10 que los héroes de la fe del capítulo 11 no tuvieron residencia fija en este mundo porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero finalizar con unas breves y adicionales observaciones de lo que es esta ciudad, de las que ya hicimos en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Si quiere conocer en profundidad lo que nosotros vimos, le ruego que entre a nuestra página web y descargue el estudio que hicimos ya de Hebreos capítulo 11, versículo 10. Pero quiero que consideremos esto. Para entender la fuerza de este texto, debemos entender la seguridad y protección que las ciudades, especialmente en el mundo antiguo, ofrecían. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 35, versículo 11, el profeta y otros más están ocultándose de los ejércitos caldeos. ¿Y a dónde van ellos? ¿Cuál es el sitio de seguridad que encuentran? Él dice, venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos, y en Jerusalén vivimos. ¿Por qué? Porque ella ofrecía seguridad. Bueno, te quiero decir esto. Nosotros no tenemos ninguna ciudad permanente en este mundo, porque ninguna ciudad aquí nos ofrecerá seguridad en contra de los malvados. Pero el cielo, la ciudad eterna, esta sí nos ofrece seguridad, porque ¿saben qué? En el cielo no habrá hombres malvados que persigan. En el cielo no habrá diablos que tienten. El segundo aspecto que quiero resaltar es que una ciudad es una agrupación compacta de viviendas. Y Cristo dijo en Juan 14:2 que en el cielo hay muchas moradas, pero usted no tendrá vecino ruidoso. No tendrá vecino cochino que sale con el perro al jardín y no recoge los excrementos. No tendrá la que nunca falta en ningún sector, la vecina chismosa. ¿Por qué? Porque en el cielo habitaremos juntos como una ciudad compacta. ¿Quiénes? Las miriadas de santos ángeles de Dios. Y nosotros, los redimidos por Cristo. Pero un tercer aspecto que quiero resaltar es que en una ciudad se almacenan toda clase de provisiones para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Y cuando el autor aquí nos pone en perspectiva la ciudad eterna, lo que él nos quiere decir es que en el cielo no tendremos necesidad de nada, porque en el cielo tendremos el abastecimiento de todo lo que nosotros necesitamos. Finalmente, así como una ciudad es el centro de los intereses, de los privilegios del mundo, como es el lugar de descanso de los viajeros, asimismo el cielo
será la gran terminal de los peregrinos cristianos. El cielo será la gran central, mucho más grande que la que está en Nueva York. El cielo será el aeropuerto final. El cielo será la estación final de este tren que se llama el Evangelio. El cielo será el fin para todos los peregrinos cuando hayan terminado su marcha en esta tierra, porque el cielo será nuestro hogar. En la tierra nosotros no éramos más que extraños y peregrinos, pero ahora hemos llegado a la casa del Padre y disfrutaremos de Él para siempre. Allí no tendremos más dificultades. En el cielo no habrá extranjero. Nadie tendrá que ganarse el pan diario con el sudor de su frente, porque la porción para nosotros siempre será esta: descanso ininterrumpido, perfecta libertad, seguridad inexpugnable, placeres inconcebibles. Lo que ahora anticipamos por la fe, lo van a estar viendo nuestros ojos físicos, que nunca más se los comerá el gusano. Un día llegaremos a las puertas de la Santa Sión, donde estaremos para siempre con el Señor, contemplando su gloria, contemplando su amor, bañándonos en el océano de su misericordia. Hermanos y hermanas, ¿de qué manera la anticipación por la fe de todas estas cosas deben hacer que nuestro corazón, que nuestras emociones, que nuestros intereses, que nuestros afectos se ubiquen en una sola cosa, en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Considerar estas cosas debe hacer que todo el peso que nos acompaña se nos caiga y que podamos correr debidamente. La contemplación y consideración de esa ciudad celestial debe trabajar fuertemente en nosotros para mirar por la fe en la gloria que vendrá sobre nosotros, y debemos prepararnos para ello. ¿Cómo? Saliendo a Él fuera del campamento. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Porque domingo tras domingo, al escudriñar exhaustivamente estas gloriosas palabras que el Espíritu Santo quiso escribir en este libro, nuestro corazón es altamente edificado, confrontado, a veces compungido, a veces levantado, pero todo con el fin de que ganemos a Cristo. Todo con el fin de que abandonemos este mundo diariamente y busquemos a Cristo y anhelemos las cosas de arriba. Oh Dios, perdónanos, porque hemos sido muy amantes de este mundo. Perdónanos, porque nos hemos arrastrado a deleitarnos y a guardar las minucias de esta tierra. Danos un corazón amante de Cristo, Señor. Permítenos, Espíritu de Dios, lleva nuestros corazones a amar a Cristo aún más de lo que le amamos. Que Cristo sea lo más precioso para nosotros, para que así el mundo nos parezca apestoso y horrible. Ayúdanos, oh Dios. Te ruego por las personas que están aquí, que todavía no te conocen y que están aferrados a las miserias de este mundo, que están aferrados al dinero, a las posesiones, a la fama, al poder, a los amigos, a tantas cosas que no son nada más que gusanos putrefactos que le acompañarán por la eternidad si no ama a Cristo saliendo del campamento. Ten piedad de los amigos y amigas que están aquí, que todavía no disfrutan de tu presencia, y permite que esta palabra sea aplicada por el Espíritu de Dios y que ellos vengan a ti en un acto de fe saliendo del mundo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Preguntas. Primera pregunta. Si el campamento en el texto es equivalente al sistema religioso y apóstata, en la actualidad no debería ser equivalente al sistema de apostasía, porque el mundo siempre ha estado en contra de Dios, aún en los tiempos de Cristo. Ok. ¿Por qué hemos dicho y hemos insistido varias veces que salir fuera del campamento no hace referencia específica o primaria a aquellas denominaciones cristianas que han entrado en un estado de decadencia tanto en su doctrina como en su práctica, simplemente por una cosa? Ellos no están odiando a Cristo como lo hicieron los judíos en el siglo I. Sí, ellos no muestran amor a Cristo cuando ellos están haciendo todas estas cosas y creyendo esto que ellos creen actualmente, pero ellos no están aborreciendo u odiando a Cristo. Incluso en la Iglesia Católica Romana, que pudiéramos decir que es una de las denominaciones cristianas más alejadas de la fe, allí todavía hay personas que en medio de su error aman a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que si una persona conoce a Cristo y es convertida, siga dentro del catolicismo. ¿Por qué? Porque hay otros textos que mandan a la gente a que salga del romanismo. Hay otros textos que mandan a las personas a que salgan de las iglesias falsas. La Biblia dice que te alejes de los falsos profetas. Hay muchas iglesias evangélicas que están siendo pastoreadas por falsos profetas. Eso significa que te salgas de allí. Apocalipsis nos manda a salir de la gran Babilonia, que es todo el sistema religioso mundano y que está en contra de Cristo. Lo que estoy diciendo es que fuera del campamento del capítulo 13 de Hebreos no significa eso. No estoy diciendo que los verdaderos cristianos van a mantenerse en las denominaciones falsas. No, porque hay otros textos que sí dicen eso. Insistí en el punto porque muchas iglesias y especialmente grupos cristianos de corte fundamentalista han usado ese texto para justificar salir incluso de denominaciones buenas, porque ellos dicen, no, es que Dios nos dice salgamos del campamento, así que abandonemos a las iglesias reformadas y vamos a montar nuestro propio grupo fuera del campamento. Eso no es lo que el texto dice. Muy bien. Pastor.